los convocados, los nuevos convocados de Dina Boluarte para pues, gabinete reciclado, ¿no? Porque es un gabinete en realidad reciclado, un enroque por ahí, que dos ministros que estaban en una cartera han pasado por otro lado, ¿no? ¿Cómo ves en realidad ya Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022? Ha pasado 8 meses, 9 meses, 9 meses ya, Casi el mismo tiempo que estado no, nueve prófugo meses, Sánchez. casi el mismo tiempo, mira, casi el mismo tiempo de lo que ha estado prófugo Alejandro Sánchez, ¿no? ¿Cómo has visto el trabajo de su gabinete y sobre todo de este personaje que se ha empoderado mal, que es Alberto Tarola, ¿no? Claro. Bueno, ese es un buen punto, porque podemos hacer, digamos, podemos trasladar lo que hablábamos de la selección casi sin ningún problema a la presidencia de la República y el Poder Ejecutivo. Por eso que a veces evito hasta hablar de política, pero realmente la gente dice, vamos a cambiar, está cambiando peones cuando quizás lo que el clima político le exigiría es que cambie de premier. Porque, ¿quién? A ver, los progres y todos los que lloran sangre, muy bien que lo hagan por los fallecidos, asesinados, ¿no? Por el régimen, etcétera. ¿Quién era el ministro, digamos, más responsable de todos esos atropellos contra los derechos humanos? Te lo digo, era Otárola. ¿Qué hacen? Lo premian, lo ponen de premier. ¿Qué tanta influencia, qué tanta injerencia, tan decaído está el país que esta clase de gente tiene tanto poder? Entonces, ¿y qué nos muestra? Que no hay tampoco ninguna clase de organicidad por cuenta de quienes son opositores al régimen, que incluso no pueden ni proponer ni imponer a un candidato al premierato que sea distinto, ¿no? O sea, realmente Otárola, como tú bien dices, ya se ha enquistado en la presidencia, en el entorno de quien ejerce el poder, y de facto prácticamente está gobernando al país. ¿Y qué hace la oposición? Pues no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, ese desconcierto es una radiografía de lo que viene sucediendo estos últimos tiempos y nada más. Como que dejaran en piloto automático a Dina, pero quien está detrás de los controles es Otárola, ¿no? Entonces pueden cambiar todos los ministros que quieran, pero mientras no se varíe la cabeza del primerato, realmente el gobierno no está cambiando absolutamente en nada. Entonces es una pantomima o un engaña muchachos nada más, ¿no? Exacto. Estos enroques, ¿no? De pasar, por ejemplo, al ministro que está en justicia, cambiarlo a otro lado, ¿no? Y al final dice que hay un cambio de ministro, dice que están oxigenando el gabinete, pero nos damos cuenta que nos están mintiendo, en verdad, ¿no? Son Y cambios traer, menores. y traer además exministros, o sea, los mismos de siempre, pues, ¿no? Exministros que han estado en el gobierno de Ollantumala, Ah, en el claro. gobierno de PPK. Entonces, te pones a pensar, tú dices, un momento, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué traen a estos personajes que han estado en el gobierno de Ollantumala? ¿Por qué traen a estos personajes que han estado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué está pasando en realidad con Dina Boluarte? No tienen más para dónde maniobrar, ¿no? Porque si fuera el caso que hay otros personajes de tendencias distintas o una cosa multipartidaria, sería quizás un escenario realmente diferente, pero no existe eso en este momento, ¿no? Más bien la pregunta es por qué Dina insiste en mantenerse en el poder con esta suerte de secta, ¿no? Y por qué no tiene una mayor ampliación. O sea, es el grado cero del diálogo político. O sea, no tienen mayores entendimientos, incluso entre opositores, que además es una cuestión tradicional también en el modo de hacer política en el país. Nunca hay un grado mínimo de entendimiento político, incluso entre opositores o gente también que tengan una tendencia cercana, ¿no? A la menor divergencia se apartan radicalmente y nunca llegan a comprender ni resolver ningún problema fundamental ni sustancial, ¿no? Claro, vamos a repasar a ver cuáles han sido los cambios, ¿no? En el gabinete, bueno, no llamarle nuevo en realidad, porque es un gabinete reciclado, Maquillado, ¿no? Claro. recauchado, ¿no? Un Sí, gabinete sí. recauchado, ¿no? En la cartera de Justicia y Derechos Humanos ingresó Eduardo Arana en reemplazo de Daniel Maurate. Ahora, Eduardo Arana tiene un roche jodido, ¿no? Tiene conversaciones con los cuellos blancos, tiene Claro. conexiones con los cuellos blancos. Entonces ahora, recién,
uno se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué toman este tipo de decisiones designando gente con esos antecedentes? Pero solamente hay dos posibilidades, pues, o sea, son completamente inectos y solo y tiran para la corrupción o realmente no tienen, como decía en el otro momento, no tienen ningún grado de cercanía ni de voluntad para tratar con quienes son sus opositores. ¿Qué más se sabe de Eduardo Arana, el actual ministro de Justicia, ¿no? Se sabe que Arana se desempeñó como jefe de gabinete de asesores de Javier Villesté cuando éste presidía el Poder Judicial entre 2009 al 2011. En tanto, en el Ministerio de Trabajo ingresa Daniel Maurate, que dejó justicia para pasar al Ministerio de Trabajo. Y de ahí salió Antonio Fernando Varela, ¿no? Después, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que también es un ministerio importante, maneja bastante presupuesto, ¿no? Recordemos que el ex ministro también está fugado, está en Venezuela, ¿no? Claro, No me acuerdo ahorita el nombre, Juan. no me acuerdo tampoco ahorita, pero Sí, está en esa circunstancia que dices, ¿no? bueno, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hace su ingreso Raúl Pérez Reyes, que sustituyó a la ministra más joven de todo el gabinete de Otárola, a Paola Lazarte. Pérez Reyes viene de la cartera de producción, es decir, él estuvo en la cartera de producción, ahora lo pasaron al MTC. En la cartera de producción, ¿no? ¿Quién asume la cartera de producción? Estamos hablando de los personajes que tuvieron cargos en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Quien lo asume, Ana María Choquehuanca, ¿no? La titular de producción posee experiencia en el ámbito ministerial, pues fue la ministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Además, cumplió un rol de congresista en el periodo de 2016 al 2021. Ahora, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quedará en manos de Jennifer Contreras Álvarez, quien sucederá a Nelly Paredes del Castillo, la cual últimamente tuvo eh, desaciertos y este tema también de las contrataciones que no se han llegado a realizar, pues, ¿no? Porque de hace tiempo están hablando de que se está dejando en pendiente todo el tema de lo que se tiene que comprar en el ministerio, en el Midagri, ¿no? Antes de asumir el liderazgo del Midagri, Contreras se desempeñaba como directora general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la cartera desde el 21 de diciembre del año pasado. Además, era miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Calidad y Canal. Después tenemos en la hoja de vida de la funcionaria, se destaca que también fue secretaria general del sector de agricultura durante el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Fue colocada en esa posición por el exministro Andrés Alencastre. Pues te das cuenta, ¿no? El círculo sigue girando ahí en el Ministerio de Desarrollo Agrario. Hay más cosas que le vamos a contar. Durante la semana nos viene llegando más información también sobre ese ministerio, porque es bien curioso y demasiado sospechoso lo que está pasando en el Midagri, ¿no? Son puertas giratorias, pero solo dentro del propio aparato estatal, ¿no? Porque Así para los es. que googleen las puertas giratorias es cuando vienen del privado al público y van rotando. Sí. Acá es peor. Por último, la cartera, que ya de antemano se tenía conocimiento que iba a tener una ministra en educación, quien asumió la viceministra Miriam Ponce Berti, ¿no? Ella es la encargada de encabezar la educación en nuestro país. A quien reemplazó a Magnet Márquez, ¿no? Ahora, yo le quiero comentar algo, porque si hace un mes, 2 meses creo que estábamos viendo en Madrid el tema de la Casa de la Literatura, y me comuniqué con la actual, bueno, en ese momento era viceministra, ¿no? Miriam Ponce, me comuniqué con la viceministra en su momento, pero ahora es ministra, y, y le preguntaba un poco lo que estaba pasando en la Casa de la Literatura y no se sabía quién iba a asumir el cargo en reemplazo de Saldarriaga, ¿no? Bueno, al final ya se sabe que Karen Calderón ahora es la nueva directora de la Casa de la Literatura, pero otra de las cosas que me enteré cuando estaba indagando ese tema es que se pretendía cambiar de nombre a la Casa de la Literatura, querían poner algo más pedagógico y que el funcionamiento de la propia casa también sea en ese sentido,
más pedagógico. ¿Por qué? Porque la actual ministra, bueno, ese es su rubro, eso es lo que conoce, ¿no? El tema pedagógico. Y de repente no nos sorprendamos que de acá a un tiempo corto se pretenda, ojo, cambiar el nombre de la Casa de la Literatura. ¿Te parece el cambio? ¿Tú No crees sé, que sería, para mí nunca ha dejado. tú crees que sería acertado cambiarle el nombre a la Casa de la Literatura? Da igual, porque la verdad que para mí ese edificio nunca ha dejado de ser la estación de los desamparados, realmente. Como se llamó siempre, y siempre es un escenario del desamparo total. Hay un gran etnovismo, por supuesto, dentro de la gestión de la Casa de la Literatura en los últimos años, pero realmente eso podemos comentarlo en extenso en otro momento. Pero fíjate nada más las grandes exposiciones que hacen, los autores que abordan. Entonces, una cosa es no por un lado y por otro lado totalmente trillada. Así es. Bueno, ese es el gabinete reciclado de este gobierno, ¿no? Que todavía no demuestra nada, que le cayó el cargo de casualidad a Dina Boluarte, que está ahí, bueno, de lo que estaba sentada en un escritorio en la RENIEC, pasó a Palacio de Gobierno, imagínate. Estaría bueno que alguien se ponga a escribir alguna comparación entre lo de Reynoso y Boluarte, ¿no? Quitando por supuesto, las víctimas de la violencia del régimen. Reynoso, dijiste. El director técnico, que Ah, comparen al director técnico con la ah, presidenta, ¿no? ya. Claro, Con ¿no? el cabezón Reynoso. ¿Hacia dónde va la selección? Sí, Pero sí, ¿hacia dónde ve el país? ¿Cómo es sí. posible que pase presidente tras presidente y nadie sepa hacia dónde dirigir al país? Y no lo han sabido en el curso de los últimos 200 años. Y tú me dices, cambian un ministro, cambian al otro ministro. Ya quisiera verlos reunidos con grandes estadistas que realmente, así como tú dices, no buscan en las divisiones menores a la gente. Acá, ¿quiénes son los grandes jóvenes que están preparando para que guíen al país? ¿Se ha visto ese trabajo hecho aquí Para alguna nada, vez? para Ándate a nada. Inglaterra, ándate a Exacto. Rusia, ándate a los países que tienen un gran desarrollo. Antes de adolescentes ya le ven los que tienen cualidades y se Así es. preocupan en dar esta formación. Hasta que no se dé eso, no va a cambiar el país, no va a cambiar la selección de fútbol, no va a cambiar absolutamente nada.